El Morning. Miren qué alegre. Qué bonita la marimba. Tal y como lo habíamos platicado, que en el marco de nuestras celebraciones por la independencia de Guatemala, hoy tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Walter Gutiérrez, y como le decimos acá, como ya es parte de la familia también, Quique Gutiérrez, un experto en historia guatemalteca. El licenciado de verdad ha dedicado su carrera al estudio y la enseñanza de nuestra historia, porque también es catedrático en la Universidad de San Carlos. Licenciado, bienvenido, qué alegría recibirlo por acá. Hola, ¿cómo están? Buenos días, es de verdad un gusto estar en Alfa en esta mañana de lunes 9, la semana de la gran fiesta de independencia guatemalteca, y pues como siempre es un honor poder platicar con todo el auditorio del Morning en lunes. Hoy todos aprendemos, es que cada vez que viene el licenciado nos quedamos así como, wow, justo Danilo le estaba haciendo ya unas preguntas y dijo, no, eso no es. Y es que ¿saben qué es lo que pasa? Que de repente una mala información se vuelve una cadenita de desinformación, ¿verdad? Y entonces vamos repitiendo algo que no existió, pero para eso está el licenciado por acá. Así que, licenciado, vamos a aprovechar y podría darnos una breve descripción de, digamos, del contexto histórico que llevó a la independencia de Guatemala. Claro, bueno, esto de los contextos es increíblemente profundo, ¿verdad? Porque pues la independencia nuestra es en 1821, pero hay un episodio bastante complicado en España a partir de 1808, cuando Napoleón quita a los reyes, pone a su hermano, invade España, y entonces se genera un movimiento antifrancés en España, y entonces hay un episodio que se llama la Guerra de Independencia. Y entonces en América, cuando dicen, bueno, y allá, ¿qué onda? Hay Guerra de Independencia. Ajá. Y entonces ya empiezan a hacerse como digamos, vamos a decirlo así, empieza a hacer clic la idea de que, bueno, ¿por qué si ellos están luchando por su independencia, porque están siendo ocupados, porque nosotros no luchamos por una independencia, claro, porque también estamos ocupados? Claro que aquí por la misma España. Y entonces en España pasan varias cosas, y una de esas es la resistencia contra los franceses, y la otra es que se convocan a las Cortes de Cádiz, que es un movimiento bien interesante, porque en Cádiz se reúnen los españoles que están resistiendo, pero invitan a los americanos. Los ¿verdad? invitan. Los invitan, los llaman, y entonces llegan delegados de toda Hispanoamérica. Guatemala manda a sus delegados, ¿verdad? Encabezados por el padre Larrazábal, en nuestro caso. Y ahí lo que hacen es decir, bueno, tan españoles son los de aquí como los de allá. Y entonces empiezan a generarse dudas del por qué seguimos atados a la metrópoli, en este caso a España. Y ahí se empiezan a gestar los movimientos hasta que estallan los independentistas, movimientos independentistas en el Río de la Plata, es decir, en Buenos Aires, y en México, ¿verdad? En 1810. Entonces, pues ya imagínense, entre 1810 y 1821, pues hay un montón de movimientos ideológicos en todo el continente, y en ese sentido Guatemala no se queda atrás. Claro, o sea, desde ahí viene el movimiento, digamos, y por qué surge también ya oficialmente en 1821. Antes de seguir con información, ¿qué hubiera pasado si Guatemala no se hubiera independizado? ¿Dónde cree usted que estuviéramos? Bueno, los historiadores no hacemos prospección histórica porque pues obviamente no existe, pero hubiese pasado sí o sí en ese periodo de tiempo, porque no hubiese resistido la presión de la misma Hispanoamérica, porque recordemos que, o sea, se están separando todos, y después no hubiese resistido la presión ni británica ni estadounidense. Porque ellos tenían muchos intereses para separar completamente América de España, y entonces hubiésemos tenido que salir sí o sí hacia lo que hicimos al final, ¿verdad? Que fue independizarnos, pero anexionarnos a México inmediatamente, porque esa parte a veces se nos olvida, porque como que no mucho nos gusta reconocerlo. Pero recordemos que Guatemala se independiza con toda Centroamérica, y casi que inmediatamente dicen, nos pegamos con México. Que esa fue Lo que pasa es que yo creo que tal vez muchas personas que conocen a los mexicanos dicen que Guatemala se independizó de ellos, y empiezan a decir que Guatemala era nuestra y no sé qué, entonces tal vez por eso muchos guatemaltecos se han demorado. Sí, bueno, esto es con lo que dice Sharon al principio. Ahora de pronto oímos algunas cuestiones que son como de chisme, ¿verdad? Sí, desinformación. Que no tienen fundamento. Eso. Y esto es interesantísimo, fíjense, porque
Guatemala nunca formó parte del virreinato de la Nueva España. O sea, esa es una idea errada. O sea, como en México hay un virrey y aquí hay un capitán general, creemos que el capitán general le debe obediencia al virrey y no es así. El virrey está aparte y gobierna allá, y el capitán general es, digamos, mandado por el Consejo de Indias y por el rey de España. Es decir, el virreinato no está encima de la capitanía general. Ahora, la capitanía general en tiempos coloniales es independiente al virrey. Y entonces, en realidad, la capitanía general de Guatemala nunca estuvo supeditada a la Nueva España, al virreinato. Ya cuando pasó la independencia y disponemos que mejor nos quedamos con México, fue porque diríamos, a los guatemaltecos les daba miedo el quedarse solitos así en el aire, porque a ver, ¿y si nos invaden? ¿Y cómo hacemos para operar un gobierno? ¿Y de dónde sale el dinero? Claro. Y México siempre ha tenido más, y entonces se decide, no, pues mejor, creo que lo más práctico sería meternos en el imperio de Agustín de Iturbide, y por eso es que se firma la anexión. ¿Qué esa duró? Duró poquísimo, porque la independencia fue el 15 de septiembre, en enero ya estábamos metidos con el Imperio Mexicano, y al año siguiente ya se había acabado el Imperio Mexicano. Okay, fue rapidísimo. En el 22, por eso es la famosa independencia del 1 de julio de 1823, que le decimos, es la independencia definitiva. Pues es la segunda independencia, esa es la que dice, no somos parte tampoco del Imperio Mexicano y nos quedamos solitos, ¿verdad? Qué interesante, licenciado, y en todo ese proceso, pues seguramente hubo personajes destacados que influyeron en este proceso de independencia, ¿verdad? Claro, y esto es otro tema valiosísimo para nosotros como guatemaltecos, porque hace 2 años, no, 3 ya, ¿verdad? En el 21, cuando fue el bicentenario, fue un debate impresionante sobre quienes en realidad trazaron los planes de independencia, y hay que identificar claramente que es un plan trazado por el sector, diríamos, de las familias ricas de la ciudad de Guatemala, la familia Aycinena, la familia Beltranena, la familia Larrazábal, la familia Herrera, que estaban en ese momento como los más ricos comerciantes tanto de Guatemala como El Salvador. Y ahí vamos a encontrar figuras destacadas, ¿verdad? Como José Matías Delgado, como José Cecilio del Valle, que es clave, ¿verdad? El hondureño. Sí. Y entonces, pues, distinguir que hay una parte de los que están organizando todo desde la alta sociedad, una parte que es la clase media alta, donde está, por ejemplo, la familia de Pedro Molina con su esposa, la familia de Doña Dolores, y otro tercer núcleo que casi siempre lo obviamos, que es el de los curas que estaban en las órdenes religiosas franciscana, dominica, mercedaria de San Felipe Neri, que también fueron convocados para esto, ¿verdad? Entonces, ahí hay tres posiciones o 3 grupos que incidieron directamente en la planificación y en la posterior ejecución. Que fueron clave, digamos, en este proceso. Qué interesante, la verdad es que siempre que viene el licenciado digo yo, a la grande, ¿verdad? ¿Cómo no recibí clases como usted? Porque hubiera sido más fácil. Yo siento que esas clases deberíamos de recibir desde la primaria y todo eso. Y fíjate que ese es un punto clave, ¿verdad? Porque todas estas dudas, estas lagunas que tenemos son porque hemos dado poco interés a enseñar historia. Claro, ¿verdad? Ustedes que ahí interviene el tema de la pedagogía, porque a ver, ¿cómo enseñamos historia? No, apréndase, léase, memoria, estas cosas. Y eso de alguna manera nos ha bloqueado, ¿verdad? Nos ha bloqueado. Fíjense que, por ejemplo, en la educación pública mexicana, y perdón que los ponga ejemplo, pero es que es increíble, ¿verdad? Claro. Se nota que cuando comienza septiembre en nuestro vecino del norte es una cosa, pero extremadamente pegajosa, ¿verdad? Exacto. Pero ahí es porque hay cursos de historia de México, desde que entran a estudiar hasta que salen. Sí. Y se centran totalmente en los Estados Unidos mexicanos, que ese es su nombre oficial, mientras que nosotros diluimos mucho esto, ¿verdad? Y luego las formas pedagógicas que se han adoptado han sido como muy conservadoras en este tema.
Yo reconozco que hay problemas que nos impiden movernos o que nos da mucho miedo que los niños se vayan a los sitios, pero es que hay que sacar a los niños. No hay mejor forma de enseñar historia que ir a donde ocurrieron los hechos. ¡Qué genial! ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que la firma de la independencia fue ahí en donde hoy es el Parque Centenario, donde hoy está el nuevo portal que construyeron en el 2021, pues hay que llevar a los chicos ahí y aprovechar y que conozcan el portal del comercio, porque el portal del comercio, por ejemplo, era propiedad de una de estas familias que acabo de mencionar, de la familia Isinena, ¿verdad? Toda esa manzana era parte de esa familia, y entonces ahí ya usted relaciona, ¿verdad? Y enseñarle, miren, el arzobispo se atravesó la plaza, claro, por ejemplo, entonces ¿verdad? Se le queda más y entonces rápido. se les queda más fácil, y lo viven, de alguna forma lo viven porque motiva la imaginación de los niños. Exactamente. Yo de lo que aprendí me recuerdo yo y que siempre la imaginaba doña Dolores Bedoya quemando cohetes, porque dentro de los eventos más significativos durante este proceso de independencia de Guatemala, decían que cuando se firmó el acta de independencia, Dolores Bedoya había salido a quemar cohetes, que había hecho sonar la marimba, y Danilo decía, ¿y quién dio el grito? Y ahorita ya el licenciado nos explica más ampliamente. Sí, a ver, esa es parte de la leyenda urbana. Doña Dolores sí movió personas para que hicieran presión. Ajá, ¿verdad? Pero no solo era relajera, porque yo siempre me la imaginaba así como, o sea, relajo, pero no, ella... No, era una intelectual, y sus hermanos estuvieron implicados en movimientos independentistas y los controlaron, los metieron presos, junto con la familia también de don Pedro Molina, y entonces eran activistas en favor de la independencia. O sea, doña Dolores, y ahí es un tema interesante porque siempre, o sea, obviamente no puede ser un movimiento exclusivo de hombres, ¿verdad? Nunca. Tiene que haber mujeres, y uno se pregunta, ¿y aquí cuáles son nuestras mujeres? ¿Verdad? Y la que sale siempre es ella, sí. ¿verdad? Pero es porque ella forma parte de ese círculo intelectual de clase media que está dispuesto a presionar sobre las autoridades reales. En realidad, la principal autoridad que se está presionando esa mañana era la del arzobispo. Era el arzobispo, porque el arzobispo obviamente juró lealtad al rey de España. Y en ese momento le dicen, mire, usted también tiene que apoyar. Pues no, yo no apoyo. Y entonces sí hubo un altercado por ahí entre la gente, entre él, y él se va. Y él se va. Entonces, al que se estaba presionando era a él. Entonces, ella lo que hace es moverse para llevar gente, para hacer, digamos, un poco de presión de momento. Pero ella sí había estado implicada en eso. Además, es interesante porque doña Dolores tenemos ahí guardado en el archivo, en el Museo de Historia, su vestido, ¿verdad? Uno de sus vestidos. ¿En serio? En la zona 1, en el museo que está en la 9ª calle y 10ª Avenida, para quienes lo quieran ver. Ahí está el vestido de doña Dolores, uno de los vestidos de doña Dolores Bedoya. Hay una escuela que se llama Dolores Bedoya, ¿verdad? Atrás de la policía, de donde hoy es el Ministerio de Gobernación, con un monumento de Galeotti Torres. Entonces es una mujer que no solo colaboró haciendo bulla, sino que no solo estaba implicada completamente en eso. No solo quemó. Me imagino yo que para esa época también habían noticias de todo lo que estaba pasando de independencia, ¿o? Claro. Eso lo aprendemos, y eso sí es muy cierto. Dice que motivados por las noticias que vienen de Chiapas, ¿verdad?, aceleran el proceso. Bueno, la independencia no se fraguó en un día, ¿verdad? O sea, es un proceso largo. Ya en agosto, la gente esta que acabo de mencionar, estas familias, ya se habían reunido para hacer un plan pacífico. Porque aquí el problema es que no querían que fuese una revuelta como la que se estaba dando en México, porque en México fue una guerra, ¿verdad? Que eso es interesante. Dice, es que el grito de independencia en 1810, pero en 1810 no fue la independencia mexicana. La independencia mexicana fue en 1821. En 1810 lo que empezó fue el movimiento, ¿verdad? Pero ahí sí se levantaron campesinos, sí hubo un movimiento armado, sí hubo enfrentamiento entre las fuerzas lo que reales, no sucedió acá lo que no sucedió acá. Entonces aquí lo que pasó era justamente que se hicieron las negociaciones para que no hubiese movimiento violento. En Sudamérica fue impresionante, ¿verdad? Las batallas del general San Martín, del general O'Higgins, las batallas de Simón Bolívar, del mariscal Sucre. Eso fue una verdadera guerra, guerra civil. Aquí no. Aquí fue más pacífico. Aquí en realidad se trató justamente de evitar eso. Por eso es que dice, y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Que el himno es tardío, pero el himno lo que hace es contar de algunas pinceladas de esos momentos. Y entonces,
regreso con el tema, pues desde agosto ya había un plan para evitar cualquier cosa. El plan lo dice, ¿verdad? Porque si la gente lo hace sería peligroso. Y entonces, pues se organiza de esa manera en la ciudad de Guatemala. Pero regreso con ese tema. Se acelera porque vienen las noticias de Chiapas, ¿verdad? Y Chiapas dice, pues aquí ya, y nosotros nos vamos a ir con México. Entonces Guatemala dice, no, pues vamos a tener que acelerar el punto. Y luego pensar en la comunicación con el resto, ¿verdad? Porque recuérdense que no nos fuimos solitos. Estaba El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y la comunicación con ellos también interesante, lenta. La reacción costarricense y la reacción nicaragüense fueron, diríamos, lentas, porque obviamente están muy lejos del centro de poder, pero en El Salvador y Honduras esto sí fue también así como efervescente, ¿verdad? Yo ahorita estaba recordando que muchas veces cuando era jovencito habían partes del himno que no entendía, y esa parte que dice sin choque sangriento, yo pensé que era un cincho sangriento. De niño pensaba eso. ¿Y a quién le pegaron tan duro? Decía de pequeño, pero es sin choque sangriento. Se dan cuenta porque es importante que los maestros estén explicando también, ¿verdad? Porque el himno relata esas pinceladas, como decía el licenciado, de eventos trascendentales, ¿verdad? De la historia de nuestro país. Digamos que en el acta que firmaron de independencia, la historia nos ha dicho que fueron 18 numerales, exactamente. Pero por ahí usted hablaba también de los arzobispos o de los obispos que también participaron. ¿Ellos firmaron también el acta de independencia? El arzobispo no, no, pero sí tuvo que jurar la independencia. Es interesante, en ese tiempo solo había un arzobispo en toda Guatemala, ¿verdad? Y además era arzobispo de El Salvador, o sea, tenía toda la administración eclesiástica, por eso era tan importante. Pero el arzobispo, cuando ya ve que no hay salida, que el mismo capitán general, que era Gabino Gainza, se convierte en el primer jefe de gobierno, no le queda, no puede hacer otra cosa. Entonces él tiene que hacer un Te Deum por la independencia, o sea, lo tiene que oficiar el arzobispo. Y al mismo tiempo tiene que preparar la jura, que eso es muy interesante, porque en el siglo XIX se acostumbra a hacer un acto que se llama así, la jura, ¿verdad? Que consistía en jurar que usted era leal, en primera instancia al rey, ¿verdad? Pero como ya no hay rey, que iba a ser leal al nuevo estado de Centroamérica. Entonces el arzobispo es el encargado de hacerlo, o sea, tuvo que cambiar. Él tuvo que cambiar de posición prácticamente en forma inmediata porque ya era insostenible. Al final lo terminan echando del país. ¿En serio? A Ramón Casaus y Torres lo terminan expulsando del país y él se tiene que ir a Cuba, que Cuba siempre fue, por lo menos hasta 1898, fue parte de la corona española, y entonces ahí se refugió hasta que se murió y ya nombraron a otro, ¿verdad? Pero los demás sacerdotes sí estuvieron de acuerdo con la independencia, eso es interesante. Wow, interesante. Y hay cosas, fíjense ustedes, muy reveladoras en ese sentido. El actual arzobispo, miren qué interesante, en un Te Deum narró un episodio donde el párroco de San Cristóbal Verapaz, fíjense ustedes, lejísimos, recibe la noticia y convoca al pueblo más o menos hacia el 18-19 de septiembre y cuenta cómo el pueblo recibe la noticia de independencia hasta allá, en la Verapaz, porque eso a veces no lo sabemos tampoco. Ahora aquí la capital. Exacto, se centra acá en la capital. ¿Qué pasó en lugares tan remotos como esto? Y decía el arzobispo, la noticia fue recibida con beneplácito en lugares que uno ni se imagina, ¿verdad? Exacto. Con actitudes que uno no se imagina, y porque él obviamente el arzobispo tiene acceso a un archivo maravilloso que es el archivo arzobispal, y de ahí salió la información, y entonces pues es interesantísimo conocer esas reacciones, en este caso del pueblo Pocopchi de San Cristóbal Verapaz. Qué interesante, porque obviamente hoy, ubicados en esta realidad, pues sabemos que la comunicación llega y se informa y todo eso, pero en aquella época me imagino yo que para trasladar la información pasaban días. Exactamente, y ese es el sentido, por ejemplo, de las famosísimas antorchas que nos dan dolores de cabeza a veces, ¿verdad? Ustedes, porque lo que está simbolizando la antorcha es el reguero de información. Así decían, ¿verdad? Sí. Exactamente, cómo se riega la información. O sea, los que llevaban antorcha eran los que llevaban la información. Exactamente, lo que están simulando es la circulación del correo de la época, ¿verdad? Y le apuesto, licenciado, que hay muchos que llevan la antorcha y no saben cuál es el sentido de llevar una antorcha. Es probable, ¿verdad? Porque dice, es el fuego de la libertad, en realidad es el correo de la época.
¿verdad? Que tuvo que salir de la ciudad. Es es una cuestión como imaginaria, ¿verdad? La información es luz, entonces va expandiéndose, y lo que pasa es que tenía que llegar hasta Costa Rica. ¡Wow! Y de esa forma llegaban a los diferentes pueblos. Sí, literalmente, pues, no es corriendo, por supuesto no era corriendo, porque ya es el siglo XIX, ya hay un sistema de comunicación en las carreteras que le permite a caballo, en carro, obviamente sin motor, ir avanzando y distribuyendo la información. ¡Qué genial! O sea, ese es realmente el significado por lo que representa una forma de comunicar, ¿verdad? Las noticias de aquella época. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar también para platicar si existe o es mito o es realidad o es copia de otros países el grito de independencia. Aquí lo vamos a platicar con el licenciado, que además le mandan saluditos por acá, le mandan saluditos, permítame ubicar. Glendita dice saludos al licenciado. Gracias. Desde TV USAC, dice por allá. Muchas gracias por oírnos, de verdad, Glenda, es un honor. Quique Gutiérrez, así lo encuentran en redes sociales, ¿verdad, licenciado? Así me encuentran en redes sociales, solo que sin la Z, Quique Gutiérrez. Ah, ok, Quique Gutiérrez, el único. Miren, y antes de irnos a la pausa le preguntábamos lo de si es mito o realidad o es copia, lo del grito de independencia, que Danilo fuera del aire también se lo había preguntado, ¿verdad? Sí, vea, esto sí es como... no sé, es como mucha copia, ¿no? Porque en realidad lo del grito es muy simpático, es muy bonito, ¿no? Porque es como salir a la calle y pegar el grito que se dio en un momento determinado de la historia, pero lo que pasa es que eso solo se dio en México en 1810, cuando el cura Hidalgo da el famoso grito de Dolores. Que no sé si se recuerdan que el Chavo del Ocho decía que era porque le dolía algo, ¿verdad? Se recuerdan que había un programa de eso en Chespirito, ¿verdad? Y claro, es que Dolores se llamaba el pueblo. El pueblo de Nuestra Señora de Dolores hoy es el estado de Hidalgo, pero en ese momento era parte del virreinato. El estado de Hidalgo. Y aquí se llamaba Dolores Bedoya. Es Dolores de cabal, entonces es como que uno asocia, pero no tiene nada que ver. Entonces, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, fíjense qué interesante, porque es un sacerdote. Sí, que se está moviendo, levantándose, y el que da el grito de independencia mexicano, que es un grito bien raro, porque él no estaba pidiendo independencia, él quería decía, muera el mal gobierno y viva el rey, o sea, lo que estaba haciendo era levantándose contra quienes estaban ya acumulando toda la riqueza, etcétera, etcétera, en México. Ese es el grito real, no es el grito de independencia. De México. De México, pero eso no se reproduce en Guatemala. Ya expliqué hace un rato que en Guatemala el modelo es totalmente diferente, porque aquí no se quiere un enfrentamiento. Allá ese grito lo que genera es un movimiento insurgente que va del pueblo de Dolores hacia la ciudad minera de Guanajuato, y eso es una cosa que se expande como una guerra interna. Aquí no, entonces aquí no hay ningún grito de nada, ¿verdad? Aquí no hay ningún grito de nada. Entonces lo que ha pasado es que como hemos hecho débil nuestra celebración, recurrimos a un acto que no tiene que ver con nuestra independencia. Claro, no es relevante, no tiene nada que ver. No tiene que ver, eso es mexicano. Y entonces aquí, pues, como repito, ¿verdad? Es débil. ¿Cómo hacemos para celebrar? Ahí demos el grito de independencia. Pues, aquí no hubo. Entonces, pues caemos en estas cosas, ¿verdad? Ah, qué interesante. Yo le tenía una pregunta más a fondo, y usted me cuenta respecto a su conocimiento cómo fue o cómo cree que puede haber sido. Cuando estas familias poderosas querían una independencia, realmente estaban pensando en pongámonos pilas porque vamos a tener un país solo para nosotros. Sí, pero, o sea, tampoco podemos decir que los de Guatemala pensaron así todos los de Hispanoamérica. Ok. Simón Bolívar tiene un poco ese pensamiento, ¿verdad? No, ahí sí vamos a separar. No, lo que estaba pasando es que, y eso no lo mencioné al principio entre las causas, los españoles se dan cuenta que tienen un gran imperio, pero que no le están sacando todo el jugo que necesitan sacarle para que ellos se puedan poner otra vez un poquito de tú a tú con el imperio francés y el imperio inglés. Y entonces lo que hacen es hacer reformas para controlar mejor América, ¿verdad? Ponerle más impuestos, poner nuevos funcionarios, acelerar el control, incrementar la agricultura, etcétera. Y entonces eso no les gusta, por supuesto, ya a los americanos, ¿verdad? En forma general, a los criollos de México, a los argentinos, a los criollos venezolanos, a los criollos guatemaltecos, no les gusta, porque ya está creada la idea de que América es para los americanos. Esa frase que es
es estadounidense, ya estaba asentada en los criollos americanos a principios del siglo XIX. Ah, qué interesante. Ya que lo mencionaba de Francia, por ahí surgió la duda porque estaba leyendo un dato donde hablaba de la independencia de Guatemala y decía, bueno, mito o realidad, licenciado, si la independencia fue consecuencia exclusiva de la Revolución Francesa. No es exclusiva de la Revolución Francesa, en realidad la Revolución Francesa es, podríamos decir así, colateral, la influencia. En realidad creo que más que la Revolución Francesa es la independencia estadounidense la que le da el chispazo inicial a todos estos movimientos en América. Y la Revolución Francesa lo que aporta es como las bases filosóficas, ¿verdad? Más teóricas para generar estos movimientos. Porque, a ver, la Declaración de los Derechos del Hombre, la abolición de la monarquía, lo que está haciendo es pensar en gobiernos de corte pues más progresista, republicanos. Por eso es que, a ver, uno se pregunta, ¿por qué no escogimos mejor un gobierno monárquico? América hispana, a excepción de México, escoge gobiernos republicanos al modelo francés. Al modelo francés. Entonces, de esa forma fue que de esa forma es que influye, exactamente. Qué interesante, miren. Y también parte de lo que se nos ha enseñado o que se dice de la historia es que la independencia fue solo un asunto de los criollos. ¿Y quiénes eran los criollos? Bueno, criollo, esa palabra criollo aparece bien tempranito en la historiografía guatemalteca. Desde el siglo XVI ya hablamos de criollos, ¿verdad? Y entonces es el grupo étnico, pero también económico, que se contrapone con el grupo indígena, con el grupo africano y con el grupo mestizo posteriormente. ¿Verdad? Entonces es el que va juntando el poder económico y por último se queda con el poder político. Y entonces efectivamente eso así es. Pero vuelvo a insistir, no solo aquí en Guatemala, es así en toda América hispana. Y digamos que la independencia no fue solo asunto de ellos, sino fue una mezcla también. En realidad ellos son los que dirigen todo, por la razón que nos exponías hace un momentito, ¿verdad? O sea, hay que evitar que la riqueza se vaya a otro lado que no sea de aquí, que no sea con nosotros, ¿verdad? Y entonces sí es el grupo predominante, sí es el grupo que dice hagámoslo porque si no puede pasar eso. Por ejemplo, los que dicen hagamos la independencia porque si lo hace el pueblo va a tener condiciones desastrosas, es ese grupo, ¿verdad? Ese grupo que no desea que haya una apertura digamos a todos los niveles, ¿verdad? Y yo solamente quisiera insistir en que eso es general. Sí, pues no solo en Guatemala, sino en todos los países. Así actúan en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Chile, ¿verdad? Porque la idea es prácticamente la misma para todo el continente. Es que es natural, ¿no? Todo el continente estaba bajo el dominio español, pues todo el continente reaccionó prácticamente de la misma manera. Con sus propios matices, por supuesto, pero en general es la misma forma. La gran, qué interesante. Y este como comentaba, es un proceso que iba a pasar sí o sí. Sí, porque ya la presión internacional, especialmente la presión en Europa y la presión contra España era tremenda, ¿verdad? Tremenda. España había bajado muchísimo ya en su cuota de poder internacional, todo lo tenía Francia, todo lo tenía Inglaterra, y era imposible frenarlo, ¿verdad? Era imposible frenarlo. Es como si pensamos en el momento de la conquista de hace 500 años, ¿verdad? Porque la pregunta también podría hacerse de esa manera, y de hecho se hace. ¿Y si España no nos hubiera conquistado? ¿Quién nos hubiera conquistado? ¿A ustedes? Es que ahí, en ese momento, en el momento de la conquista, era España el único que tenía la capacidad. Pero si no, igual hubiera sido alguien más. Hubiese sido alguien más tarde o más temprano hubiese sido alguien más. Por ejemplo, ¿quién le pagó el viaje a Colón? Pues España, porque era la única que tenía la capacidad monetaria y estratégica en el momento en que se dio. No lo tenía Francia, porque a ver, Colón le ofrece el viaje a los portugueses, a los franceses, a los ingleses, a los holandeses, y nadie puede. El que pudo fue España, como dicen ahora. Entonces pasa así, era ¿verdad? quien tenía los recursos. Quien tenía los recursos. España era muy poderosa en ese tiempo. Claro, en 1492, en el momento en que se da esa situación, la que tenía la logística, la que tenía el ímpetu, la que tenía el auge, era España. Y entonces, claro, hubiese pasado, ¿verdad? Porque ya Francia andaba por ahí merodeando, los ingleses también querían, los portugueses iban más adelante que todos, ¿verdad? Entonces, alguien lo iba a hacer.
Y lo mismo entonces pasa acá con la independencia. Si no hubiese pasado en ese momento, si nos hubiésemos quedado más tiempo, si hubiese, alguien iba a estar. Y les voy a poner el ejemplo de Cuba. Cuba aguantó, España aguantó en Cuba hasta 1898, pero ya no pudo, ya no soportó, ¿verdad? ¿Quién era el que estaba presionando ya en 1898? Estados Unidos. Ok. ¿Verdad? Ajá. Estados Unidos. Por eso Puerto Rico, por ejemplo, se queda en la esfera estadounidense. Porque llega un momento en que ya no se puede soportar y ¿quién gana la partida? Estados Unidos. Exactamente. Y pertenecen a... Okay. ¡Wow! O sea que nosotros hubiéramos aguantado Estados Unidos. Pero aquí la teníamos difícil porque México estaba haciendo una presión muy fuerte. Por eso es que nos quedamos en el Imperio Mexicano a partir de 1822, ¿verdad? Ok. O sea que hubiera sido más probable que hubiéramos sido parte de México. Sí, históricamente siempre hemos estado muy ligados a ellos, ¿verdad? Incluso antes de la llegada de los españoles, nosotros siempre tuvimos un contacto tremendo con México, ¿verdad? Por ahí tenemos el caso de la dinastía de Teotihuacán que se llega a Tikal y termina desplazando a los ticaleños, es decir, la presencia mexicana es muy fuerte. Pero de alguna manera ya estaba esa rivalidad identitaria entre México y Guatemala que sigue hasta hoy. Por eso es que a veces hasta nos molesta el patriotismo del norte en septiembre, ¿verdad? No, pero es genial, a mí me encanta, la verdad es que es admirable porque ellos son primero México, segundo México y tercero México, y es algo que han aprendido desde pequeños. Es cierto, me molesta, pero me molesta el Le hecho da envidia de que aquí no lo hagamos igual. Claro. Por ahí va el asunto del grito, ¿verdad? Porque, o sea, al final nos impresiona tanto que lo terminamos haciendo. ¿Verdad? Es interesante porque nuestras fiestas patrias son unas fiestas patrias discretas. ¿verdad? Sí. Terminan siendo discretas, ¿verdad? A nosotros nos gustan nuestras fiestas titulares de santos, ¿verdad? Y las procesiones y las fiestas y de independencia hacemos poco. ¿Verdad? Por ejemplo, el Día de Independencia de Estados Unidos, que hay desfiles como los nuestros, pero son enormes, pero esas noches tan bonitas rematadas con esos juegos artificiales muy a la francesa, ¿verdad? Pues eso no hay acá, pero en México sí. Sí, se paraliza todo, ¿verdad? Sí. Acá es importante, y justo le quería preguntar, licenciado, de qué representan los 21 cañonazos, porque me recuerdo, y de verdad yo le agradezco a mis papás que de repente nos llevaban mi papá nos llevó una vez ahí al palacio, y decía, es que los 21 cañonazos, o sea, ¡pah! Y hasta el elote loco que había comprado se quedó todo. ¿Qué representa o qué simbolizan los 21 cañonazos? Bueno, esto es un saludo militar marino, que se hacía cuando pasaba una fragata real o cuando tenían alguna actividad muy, muy importante. Se saludaban los barcos con salvas de artillería, ¿verdad? Que es obviamente una disposición para no causar daño, sino que solamente hacer el sonido. Y eso se traslada a tierra firme desde el siglo XVIII aproximadamente, ¿verdad? Y por eso es que se siguen usando. No es una costumbre guatemalteca, es una costumbre militar internacional, o sea, es de carácter mundial. No es solo de Guatemala. No es solo de Guatemala, esto es una cuestión pactada, digamos, para que se entienda que cuando hay 21 salvas se rinden los máximos honores. Y viene de una costumbre de las marinas de guerra. O sea, imagínense, era de marinas de guerra. Y otras actividades que se realizan en las festividades de independencia acá en Guatemala incluyen los desfiles cívicos y escolares. Así es, que son del tiempo de Ubico, ¿verdad? De Ubico. Del tiempo del general Ubico, porque recuérdense que ahí es donde se hace un símil, ¿verdad? Una adaptación de la educación militar a la educación secundaria, especialmente. Por eso es que son famosos colegios como el San Sebastián, como el Liceo Guatemala, la preparatoria, el Colegio de Infantes, por supuesto, pero que en ese tiempo adoptan uniformes de carácter militar, bandas que le llamamos de guerra, ¿verdad? Y toda esa música, toda esa parafernalia que se adopta de los aspectos militares. Y entonces, desde ahí, pues se identifica con la independencia, ¿verdad? O sea, uno oye los tambores y ve los chicos con los uniformes y uno inmediatamente asocia independencia. ¿Que eso sí es de Guatemala o tampoco? Tampoco, porque a ver,
esa estética que tienen los colegios, ¿verdad? Todos estos que yo acabo de mencionar, yo salí al Infantes, por cierto. Infantes. Infantes, exactamente, que famosísimo por la banda de guerra. Toda esa estética es una estética europea, vamos a decirla, entre Francia y alemana, ¿verdad? Wow. Incluso la música es también de origen franco-alemán, ¿verdad? Entonces, es toda esa parafernalia, toda esa imagen de elegancia, de sofisticación que viene desde el siglo XIX. Las bandas de la organización de una banda marcial es justamente franco-alemana. Y entonces se adopta por los estados liberales en el siglo XIX y se convierten en parte esencial de y ciertos colegios empiezan a reproducirlos, ¿verdad? Porque originalmente era solo para el ejército, pero con este gobierno ubiquista pues ya se queda para los estudiantes. Interesante. Ok, y dentro de las actividades también se dan actos culturales, que se dan conciertos de marimba, esto en algunas plazas, tanto en la ciudad capital como en el interior de la República. Claro. Eso sí es actividad guatemalteca. Pues eso surge justamente por la necesidad que hay de ir las comunidades reforzando la fecha. Es que si no lo hacen las comunidades, pues se va perdiendo el valor. O sea, a nosotros aquí nos parece muy natural hablar del tema y creo que es importantísimo, porque todas las naciones, aunque sea cuestionable el origen, ¿verdad?, necesitan tener una fecha referencial de su identidad patria, porque si no, entonces nos quedamos como en el aire en ese sentido. Y usted necesita tener cohesión alrededor de una figura, en este caso la figura de la patria. Entonces, yo he estado, por ejemplo, en lugares tan remotos como San Juan Ermita, en el 15 de septiembre, y a las 6 de la tarde se juntó un grupito de gente, llegaron los chicos con sus tamborcitos, sencillo, ¿verdad? Sencillo, porque San Juan Ermita es un pueblecito allá por Chiquimula, muy pequeñito, pero a las 6 de la tarde hicieron su arreada de bandera, quemaron cuetillos, y dice uno, qué interesante cómo ellos hasta en este lugar tienen esta idea de que hay que hacer ruido por la independencia. Y hay lugares, por ejemplo, he estado en Flores, donde hacen un festival de cocina petenera. Entonces dice uno, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Que la gente está interesada en resaltar sus raíces, su origen, y se identifican, en este caso, con la comida, con los ruidos, unos con la marimba, como guatemaltecos, y lo quieren poner ese día. Caso aparte el de Quetzaltenango, porque ahí hay una feria de independencia, que es gigantesca, ¿verdad? Y que tiene grandes recursos, ¿verdad? Pero ese es un caso excepcional, y es interesante porque es en Xela, no en la capital de Guatemala. Ajá, exactamente. Gran ejemplo el que nos están dando también allá en Xela, para poderlo replicar acá en Guatemala. Claro, porque si se dan cuenta, como dije hace un momento, nos gustan las fiestas patronales, ¿verdad? Todos los pueblos en el país tienen una fiesta patronal dedicada a un santo, ¿verdad? Pero en la independencia no logró cuajar en ese sentido, excepto la Feria de Independencia Quetzalteca. Wow. Debería de la feria que se hace de la Virgen, debería de terminar en agosto y empezar la feria de septiembre. Pues la idea, hay cierta idea de ir moviendo ferias y de hacerlo así, ¿verdad? Se van moviendo del Carmen en julio, agosto la Asunción, después había en septiembre, mi papá me cuenta que en septiembre en el Trébol se ponía la feria, porque como no era de santos, ¿verdad?, sino que es de independencia, pues se hacía en un lugar donde no tuviera ninguna vinculación con la religión católica, y ahí había una especie de fiestecita de feria, ¿verdad? Porque eso sí creo que le falta, ¿verdad? Ese ambiente de feria donde se puedan comer y disfrutar cosas que identifican a los guatemaltecos como tal. Qué excelente. Y licenciado, usted había mencionado el Te Deum, ¿verdad? Sí. Si nos puede explicar de qué se trata, por acá nos estaban preguntando. Bueno, el Te Deum es una parte de la es una ceremonia enmarcada dentro de la liturgia católica que implica, Te Deum son las primeras palabras de un himno de acción de gracias, ¿verdad? Te Deum, te damos gracias. Y se cantaba siempre se canta, este es un himno antiquísimo, siempre se canta para las grandes fiestas. Y entonces, cuando se da la independencia, como una de las cláusulas del acta de independencia dice que la única religión en el país iba a seguir siendo la católica, entonces tenía que haber un Te Deum, ¿verdad? Entonces por eso tenían que convencer al arzobispo, y el arzobispo, pues como dije, no le queda más remedio, y él tiene que cantar el Te Deum en la catedral. Por eso es que hasta el día de hoy se sigue haciendo un Te Deum el 14 de septiembre en la tarde. Cambió de día porque era 15, pero se hace el 14 de septiembre. Yo creo que el Te Deum es una de las cosas
más tradicionales que nos queda de la independencia. ¿En serio? Desde 1821. ¿Y será que lo están fomentando en los algunos centros educativos? Yo recuerdo mi sobrino, él lo mencionaba, estudió en el San Sebastián, entonces creo que ciertos colegios lo adoptan. Sí, definitivamente. Creo que los colegios católicos obviamente lo tienen muy presente porque forma parte de ese universo. Los no católicos no sé, ¿verdad?, qué imagen tendrán del Te Deum, pero he oído, por ejemplo, que hay Te Deum con otro nombre quizás, pero a veces le dicen el Te Deum en la Alianza Evangélica o qué sé yo, y también se hace, porque, a ver, Te Deum es un Te Damos Gracias, es un himno de acción de gracias, que puede ser tanto católico como no católico. Claro. Pero lo interesante aquí es que se sigue haciendo. ¿Verdad? Se sigue haciendo desde 1821, porque eso está pedido desde ese momento. Como parte de las festividades de independencia. Parte de las festividades de independencia. Qué interesante. Yo creo que tal vez alguna identidad pues debería de poner algo para celebrar más fuerte también en la independencia, porque he notado que muchos de los guatemaltecos la quieren celebrar y como no hay como digamos dónde, muchos compran banderas, sus carros les ponen la bandera, como que quieren celebrarlo, pero como que no hay un lugar una forma. Eso es, sí, no hay forma, hay fíjense que hay una entidad que se llama Comité Permanente de Festejos del 15 de septiembre. Sí, por ahí y ellos son los encargados de hacer todas estas cosas. Pues desconozco totalmente cuáles serán sus postulados o sus políticas actuales, pero sí existe, sí existe un comité. Para hacer una petición tal vez sería ahí, ¿no? Podría ser ahí, ¿verdad? Tendría que ser ahí, porque, por ejemplo, les digo, el caso quetzalteco otra vez, ahí hay unos juegos florales centroamericanos de independencia, ¿verdad? Donde se invita a toda Centroamérica a participar en cuento, en poesía, en narrativa, y entonces se entregan los famosos premios de los juegos florales, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay, ¿verdad? Ahí sí hay. Lo que pasa es que yo no sé si la capital, por alguna razón, la ciudad de Guatemala, nunca se puso a pensar en ello o a competir con Quetzaltenango y dejó que Quetzaltenango creciera en ese sentido, y son ellos. Recuérdense que ahí está la elección de la señorita, de la señorita Guatemala, ¿verdad? Señorita Independencia, perdón, se llama, la elección de la Umialtinamit, que está justamente en septiembre. O sea, Quetzaltenango gira todo su festividad anual en relación con la independencia. Yo creo que eso ya no se puede hacer porque no es tan fácil insertar una fiesta, pero creo que sí se pueden hacer esfuerzos importantes para motivar que la gente pues participe más. Lo de las banderas es una genialidad de la misma gente. Sí. ¿Verdad? Porque si no hay, pues yo lo busco y decoro mi carro, mi casa, mi oficina, aquí por ejemplo, que ustedes tienen lleno de globos celestes y blancos, ¿verdad? También es parte de. Qué excelente. A ver, licenciado, ya para ir finalizando, ¿qué aspecto de la historia de independencia le parece más inspirador o significativo en todo esto que usted sabe y conoce? Mire, yo creo que perdón que sea tan rebuscado, pero es esa serie de documentos y de noticias de cómo la gente recibe la noticia fuera de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Como en pueblos de la costa, como en pueblos del altiplano, se sienten, quizás no lo entendían muy bien, no sabían de qué se estaba tratando esto, ¿verdad? Pero lo celebran. Lo celebran, se sienten contentos por esto. Vuelvo a repetirlo, es probable que no supieran ni exactamente bien qué era lo que estaba pasando, pero la reacción es una reacción de alivio, de conformidad, de alegría, qué sé yo, y eso me parece a mí que nos falta conocerlo mucho, pero es una cuestión interesantísima e importantísima del 15 de septiembre de 1821. Quizás ellos tenían la idea de estar como presionados por un país, sí, y al tener una libertad. Exacto, la idea de rey frente a la idea de Estado, pues vuelvo a insistir, ¿verdad? La figura de rey es una persona muy poderosa y lo miraban como algo inalcanzable. Esta otra figura que les estaban poniendo quizás no sabían bien de qué se trataba, ¿verdad? De hecho no estaba ni muy claro, ni aquí en la capital lo tenían muy claro, pero es justamente eso que va por ahí, ¿verdad? Se sentían como, bueno, tal vez hoy va a cambiar algo, ¿verdad? Y entonces era como un momento esperanzador, creo que esa sería la clave. Ok, sí, muy esperanzador. Y licenciado, digamos, ¿qué consejo le daría a todas las maestras y maestros o a todas aquellas personas que quieren aprender más sobre esta parte de nuestra historia? ¿Cuáles serían los materiales o recomendaciones que daría para investigar? Yo voy a recomendarles que traten de hacer vivencial sus explicaciones, porque por muy anecdóticas que sean, son valiosas,
sí, son valiosas, pero sí tratemos de que ahora que tenemos nuevos materiales de investigaciones históricas, los podamos leer, ¿verdad? No casarnos con ninguno, pero leámoslos. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos en el 2021 sacó 2 tomos escritos por Horacio Cabezas Carcache sobre cómo fue la independencia. Hizo unas explicaciones maravillosas que están ahí. Yo sé que cuesta conseguirlos, pero si van a la editorial universitaria, seguro los consiguen. Pero también, por ejemplo, del otro lado está Francisco Pérez de Antón con un libro maravilloso, Sin Choque Sangriento, que salió justamente en el 2021 y también vale la pena leerlo, ¿verdad? Entonces, informémonos, documentémonos, siempre se escriben cosas y ahí están, ¿verdad? Esperando que alguien tome los libros y también se puedan inspirar con esas otras informaciones. Y lo que me encanta es la parte vivencial, ¿verdad? Llevar a los lugares donde ocurrieron ciertos hechos, donde se pueda. De hecho, por tener la acá historia, nos comenta Zuli que tiene un sobrino en México que recibe clases allá y que dice que los mandan a investigar sobre las estatuas y bueno, van, se toman la foto e investigan sobre sobre esa estatua o sobre esa figura que está ahí. Claro. Y es interesantísimo el caso mexicano porque al pueblo de Dolores lo venden en el turismo, ¿verdad? Es decir, el circuito por Guanajuato incluye Dolores. Claro, la iglesia de Dolores es maravillosa, pero pues solo es eso. Pero ellos conocen Dolores, Guanajuato. Aquí la ventaja es que todo está cerca, porque en Guatemala todo pasó en la capital. Pero sí nos hace falta, ¿verdad? Nos hace falta eso para reforzar todas estas cuestiones. ¿Cómo ve el futuro de la conmemoración de independencia en Guatemala? Yo creo que es un futuro con muchos riesgos, ¿verdad? Y con muchos retos, porque cada vez es más grande la globalización, pero más fuerte la globalización. Vemos lo que pasa en Estados Unidos, vemos lo que pasa en todas partes, y eso nos puede producir un desinterés por las cuestiones guatemaltecas. Claro que también nos puede servir de ejemplo, ¿verdad? Porque no todo es malo, también nos puede servir de ejemplo y poder tener ahí algunas ideas novedosas para reflexionar más y mejor sobre la independencia. Qué excelente, o sea, que eso no nos distraiga de ir hacia adentro y conocer lo que es la historia de Guatemala. Y que este sería un consejo para los jóvenes, licenciado, ¿verdad? Para que valoren y comprendan mejor la importancia de la independencia de Guatemala. Totalmente, ¿verdad? Porque, a ver, es que son los que vienen en la línea y a ellos les toca, porque pues ya nosotros vamos saliendo y la responsabilidad de sostener una sociedad es de los más chicos. De los más pequeños. Qué genial, de verdad que es bien importante todo lo que aprendemos con usted, licenciado. Gracias. No sé si quiere añadir algo más sobre este tema. Pues bueno, que le pongamos atención al 15 de septiembre, ¿verdad? Que aunque tengamos nuestras dudas, nuestro criterio, nuestra concepción crítica de la historia, no perdamos de vista que es una fecha importante, no solo para la historia, sino para la identidad de los que vivimos acá en Guatemala. Excelente. Muchísimas gracias, licenciado Quique Gutiérrez. Así lo encuentran en redes sociales. Quique Gutiérrez, de verdad siempre aprendemos y le dejamos acá la puerta abierta para que nos siga enseñando y aportando, no solo a nosotros dos acá en cabina, sino a toda la audiencia que yo sé que hoy se fueron con mucha información y aprendizaje. Pues muchas gracias por la invitación y sobre todo por la preocupación, porque es genial poder hablar de esto y en franjas que no necesariamente tengan solamente temas históricos, sino que temas juveniles y temas actuales, ¿verdad? Eso me parece siempre fabuloso. Muchas gracias por invitarme. Ay, gracias, licenciado, de verdad. Yo quiero una clase, por favor. No solo la relajera doña Dolores Bedoya, ya vieron, le aportó muchísimo. Familia hermosa, que tengan excelente semana. Nos escuchamos mañana. Besos, abrazos y apapachos. El Morning.